Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a dar paso a la palabra, ¿de acuerdo? A través, rápidamente les digo. ¿Cómo que? Sí, por favor, adelante. No está mi esposa, así que puedo hacer el relajo que yo quiera. A los que no saben. Voltea al que está a su lado, por favor, y dígale: el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo está en ti y te ha hecho más que vencedor. Una vez más, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo está en ti y te ha hecho más que vencedor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Somos una iglesia victoriosa. Amén. Amén. Pues sin más preámbulo, pasamos en el plato fuerte, la palabra de Dios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor que trae su palabra a través del pastor Martín Soler de Campeche. Gracias. Gracias. No nos pusimos de acuerdo, pero el título de la predicación es el poder que habita en nosotros. Así que mientras estaba escuchando eso dije: Señor, está bien, tú estás empezando. Dios les bendiga. Somos, vengo junto con mi esposo y mi familia, la pastora Denise, y le voy a dejar lugar primero a ella, porque luego se me olvida, yo me encarrero y siento que ya pisé acelerador. Ella me acompaña, entonces le dejo lugar para que le salude. Ella se va a presentar mejor que yo. Buenos días, amada iglesia. Mi nombre es Denise Cordero Cruz y la verdad estoy muy contenta de estar en este lugar donde la presencia del Señor se siente a toda intensidad. Que Dios les bendiga. Dijeran los de Tepito: está bien tocada. Es una bendición estar aquí en casa. Hay una amistad con su pastor y yo agradezco porque ha sido, de alguna manera, una paternidad de amistad. No solamente hay paternidad espiritual, sino también hay paternidad de amistades, y él lo ha sido para nosotros. Por ahí vienen mis hijos. Está la jovencita Laila, que está aquí. Pónganse de pie, por favor. ¿Quieres saludar? Ven, saluda. Es su primera vez, así que buen día, iglesia, Dios le bendiga. Mi nombre es Laila y es un gusto para mí estar acá. bueno, sí habla. Mi hijo Evan está de 12 años, está con los muchachos, creo. Ajá, y luego el más chirris, que es el torbellino de la casa, Eitan, de 3 años. También saludo con mucho afecto a los pastores, a los hermanos Rogelio y que son parte de la iniciativa de Timoteo. Que nos soportan cada vez que estamos juntos allá en Santa Montaña, y bueno, es una bendición. Y a todos, un abrazo desde aquí, desde el altar. Ustedes son mi familia espiritual, somos un cuerpo en Cristo, así que necesitamos procurar llevarnos bien chévere mientras llegamos a la presencia del Señor. Oramos. Señor, gracias, tú tienes el control, eres el Padre maravilloso, y en medio de nosotros, con mucha humildad y con mucho asertividad, te pedimos de corazón que te muevas por amor a tu iglesia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, por favor, que si no, busquen en sus Biblias, en sus celulares o en donde usted guste, Efesios 3:20. Gracias. Ok. El poder que habita en nosotros. ¿Me ayudas? Ándele. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Para mí es un texto que en lo particular me gusta mucho, entre obviamente de varios textos de la Biblia, porque yo tengo un conflicto y lo quiero revelar. Y si están viéndome por fe, por favor, compréndanme, ustedes pueden estar pasando por lo mismo. Es que mi hámster nunca deja de trabajar. Siempre está pensando:
¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a apagar la luz? ¿Cómo voy a...? O sea, es un tema, psicológicamente también tiene su explicación. Puede ser ansiedad, puede ser, no sé cómo le quieran llamar. Y si hay gente experta aquí que le puede poner un título, póngaselo. TDAH, yo tengo desde la A hasta la Z, hermanos. Y me gusta cuando yo voy a la Biblia y encuentro esta paz de saber que Dios va, no se preocupe, que Dios va a actuar, dice, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces es jaque mate, porque ahí paro el carrito. Cuando ya no puedo, levántame la mano los varones de casa, los hombres, los que tienen que ir por el billullo. Amén. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Mi esposa hace una semana me encontró 15 días en modo, ¿cómo se llamaba ese? Gilligan, el que estuvo en la isla. Me encontró en modo Gilligan porque por muchas razones pues yo estaba en casa en espera. No sé por qué quiero que le cambie el título como es. Ayúdeme ya. El poder que habita en nosotros. El mismo, es que siento como que quiero cantar la canción. El mismo. Por favor, prepárese el grupo después porque esa nos la vamos a reventar terminando. Pero, ¿dónde estaba yo? Entonces estaba yo en modo Gilligan porque mi esposa me veía en el sofá. Estábamos pasando algunas cosas y levánteme la mano las esposas que alguna vez han visto a su esposa en modo Gilligan, en modo que está piense y piense y piense. Levánteme la mano, sean honestas, bájenla. Por dos. Y luego dicen, ya sal de ese trance. Me dejé crecer la barba en 15 días me creció. Mi cabello, de por sí yo nunca uso peine, estaba medio afro y me dijo, ya sal de ese estado donde estás. No fue depresión, fue voluntario, porque sí pasé un tiempo hace años, yo no sabía que yo de repente tenía tendencia hacia la depresión. Si algún espiritual dice aquí, es que los cristianos no están en depresión, luego le platico. Pero sí hay etapas en las que Dios nos fortalece, aún en medio de la depresión. Pero yo no sabía que tenía esa tendencia. Entonces, hace 15 años, 10 años más o menos, tuvimos una situación donde prácticamente nos tocó empezar de cero y yo no sabía eso. Yo estuve 3 meses así. Hasta que escuché la voz, una voz, primero fue una voz del enemigo que me decía, no vas a poder, no lo vas a lograr. Entonces yo había tenido durante este tiempo ese tipo de pensamientos, pero nunca lo había percibido como una voz fuera de mí. ¿Se me están entendiendo? Entonces yo escuché otra voz que me dijo, ya basta, yo estoy contigo. Y dije, aquí hay una lucha espiritual entre el que me está fastidiando la vida y entre el que me quiere levantar. Me levanté, me bañé y dije, manos a la obra. Y aquí estamos 10 años después, predicando al Señor y diciéndole que en el Señor es posible, porque el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos en Cristo Jesús. Es real, no es teoría. La Biblia no es letra. La Biblia es espíritu, es práctica, es vida, es viva. Y el tema no es que Dios no quiera cumplir sus promesas. El tema es que nosotros no le creemos a Él en lo que Él dice. Estamos batallando, por eso se llama la batalla de la fe. Usted tiene una lucha de fe todos los días y Dios quiere irle llevando de gloria en gloria en esa fe. Esto que nosotros hacemos es espiritual y proclamamos al mundo. El mundo debe de saber que cada semana que podemos tener un lugar para predicarle a la gente, no es ver qué retórica tenemos para predicar, sino es cómo hacemos que la gente crezca en Él y se acerque a Él cada día más, porque Él es la fuente de toda existencia. Ese es lo que debemos de estar buscando todos, crecer en Él. Hay un poder que habita en nosotros. El Señor nos ha provisto de ese poder, es magnífico. Cuando lo dimensionamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos decir gloria a Dios, así como cuando cruzaron el Mar Rojo, antes con el miedo y después con la victoria. Pero reconocer ese poder lleva todo un proceso, no es fácil, es como la cebolla que le vamos quitando capa por capa. Usted quiere que el que acepte a Cristo el día de hoy, mañana ya sea un super cristiano, y ahí es donde confundimos las cosas, porque esto es un proceso de desarrollo. Levánteme la mano los que tienen 15 años de haber conocido a Cristo. Muy bien, me sentí en festiniños ahorita. Levanten la mano los que tienen 10 años de haber conocido a Cristo, más o menos. O sea, de ese. Ahora levánteme la mano los que tienen 2 años menos, 2 años y menos de haber conocido a Cristo. Amén. ¿Le hice algo al micrófono? A
Amén. Gracias. Entonces, los que saben que tienen menos años saben que hay muchas cosas que todavía necesitan desarrollar, como cuando estamos en una empresa y entramos y queremos aprender los lineamientos y los reglamentos. Eso pasa, esténse tranquilas. Hay gente, una de las personas que más influyó en mí fue mi padre, desde pequeño, y lo platico siempre. Me cuesta trabajo, he llegado a decir, ¿por qué siempre tengo que hablar de mi papá en el altar? Porque le quisiera no solamente como que decir, mi papá, sino que ese legado se lo quisiera transmitir a mis generaciones y a los que están aquí. Él venía de la cultura de estudiar la Biblia todos los días y hablar en la mesa, todos los días de la Biblia. Nos decía que debiéramos de aprender textos bíblicos. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 23, Romanos 8. Entonces nosotros teníamos que citar de memoria versículos de la Biblia, porque si no, teníamos al papá que nos tenía que, en la cena nos tenía que recordar eso. Y él tenía un texto que está en Deuteronomio que él decía, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando acostado a levantarte, al ir por el camino, y las pondrás como frontales en tu frente y en los postes de tu casa y en los dinteles. Entonces él decía, no, pues aquí la palabra tiene que estar en todos lados. Y eso causó un efecto en mí, y espero que el comentario lo podamos poner en práctica, porque ahora le ponemos a los hijos, y me incluyo yo, le ponemos Netflix, Xbox, todo para que se entretengan, pero no les ponemos la palabra de Dios, y eso nos está causando un retraso en esta generación para que puedan entender el propósito de Dios en todo su concepto. Entonces, entre más esencia, más olor, ¿verdad? Entonces tenemos la esencia y tenemos el olor fragante. A veces hablamos de un olor fragante, pero ni siquiera hemos entendido qué es el olor a Dios en relación a tener esa esencia. Y no necesariamente estoy hablando ahorita y haciendo una apologética de lean la Biblia, porque también me he encontrado a los que se la saben desde Génesis, Apocalipsis, y que mejor lean un libro de superación personal. Pero bueno, esto se trata de vida, esto se trata de entender que Dios está en nosotros y Él es el que nos fortalece. Como primer punto, les quiero decir que ese poder está vivo y está actuando y está en usted. Lo voy a repetir. Ese poder está vivo, ese poder está actuando y ese poder está en usted. Él no se va a ir. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento estaba con nosotros. Él se iba y venía. David dijo, no se aparte de mí tu espíritu. Él estaba ahí. Sansón tenía fuerza solo cuando el espíritu estaba ahí, mientras no. La diferencia con nosotros en el nuevo pacto es que está en nosotros, y lo único que hace es que se constricta o se entristece y de repente no opera. En una ocasión escuché decir a una persona, o leí por ahí, algo que me encantó. Perdón si estoy hablando rápido, el pastor me dijo 30 minutos como Fidel Castro y te vas después de la comida. Entonces tengo que hablar rápido. No es cierto. Entonces, él dijo que el Espíritu Santo es como un chef. Que si él llega y en tu alacena solo hay blanquillitos y una longaniza, él te prepara un buen omelette. Pero si en tu alacena encuentra todo lo fresa, bisteces y res, él va a agarrar todo eso y te va a preparar el mejor platillo. ¿Qué platillo quieres que te prepare el Señor? Muchas de las cosas no tienen que ver con el Espíritu Santo, tienen que ver con nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. En el reino hay responsabilidades. Y la responsabilidad del cristiano hoy en día ha mermado mucho, porque obviamente la tecnología ha avanzado y obviamente las cosas son muy distintas, pero el enemigo nos está dando mucho en el entretenimiento y nos está dando mucho en la distracción. Es entendible, por eso qué bueno que vienen los domingos. Por lo menos aquí nos recuerdan que debemos de enfocarnos. Pero si usted se enfoca, es como todo. Quien se enfoca va a lograr los resultados mejores. Eso depende de usted, eso no depende de Dios. O sea, si Dios quiere hacer algo con usted y usted no quiere, el problema va a ser usted. El cielo está abierto. Ya está abierto. Cuando lo decimos, abres, que los cielos se abran, lo entendemos en el contexto de que caiga la bendición, pero los cielos están abiertos, La cruz sigue fluyendo todavía perdón y salvación. El Espíritu Santo sigue habitando en el que lo quiera recibir. Él está en ti, lo creas o no. Si lo quieres usar como cuando los toques eléctricos al número 1 o al número 10, eso depende de ti. Y el Espíritu Santo va más allá de lo emocional. El Espíritu Santo no solamente es una lágrima, no solamente es temblar o brincar. Me encanta todo eso, pero va más allá que eso. Yo le digo a los hermanos, si usted está pensando en el poder del Espíritu Santo solo con sentirlo, usted está perdiendo el 80% de lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo con él. Porque si yo solamente vivo en lo que siento,
tengo que decirlo, pero hay dos cosas, dos palabras que de repente le trato de explicar un poquito a la congregación para que brinquemos esa etapa. Es que si vivimos en la etapa o en el nivel de siento y proceso, son dos cosas que debemos ya de empezar a entender que hay más que eso. Entonces usted le pregunta a una persona, ¿cómo está en mi proceso? A los 20 años recibió a Cristo, 1 año lleva. A los 60 años se lo voy a encontrar y usted le pregunta, ¿cómo estás? En mi proceso. Ya pasaron 40 años y todavía sigue en su proceso, no termina. ¿Cuándo termina? Necesitamos de ti. Siento, es que no siento. Y si no sientes que no, a veces no siento que mi esposa me ame. Es la verdad. Esposos, ¿están conmigo? Levanten la mano. No es que no me ame, es que no es por sentimiento. Miren, si fuera por sentimiento, muchos matrimonios aquí ya no estuvieran. Entonces, cuando amamos a Dios, tenemos que brincar el nivel de solo, es que no te siento, Espíritu Santo, es que no siento. Él está ahí. Él está ahí, brinques o no brinques. Él está ahí, te enojes o te rías. Él está ahí en la escasez o en la abundancia. Él está ahí cuando estás deprimido o cuando estás en tu top 10 de que te sientes el líder mundial. Él está ahí porque Él es fiel. Entonces no es tema de Él, es tema de nosotros. El poder que habita en nosotros, gracias, ya iba a cantar la canción. El poder que habita en nosotros es un tema de que Él está 24/7 en medio de nuestra vida, en nuestro corazón. La preocupación sobre el poder que actúa y el hecho de que Él esté vivo, y que es la parte que me ocupa al explicar este tema o al predicar, es que Dios te dio un don y un llamado que a lo mejor tú no estás activando y que Él sí quiere activar. Yo recuerdo en una ocasión, no iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, no por el tema de quemarlo, sino para no encasillar a alguien. Y yo escuché que a alguien le dijeron, tus manos tienen poder, Dios quiere que sanes a través de esas manos. Pero si esa persona jamás ora por un enfermo, nunca se va a activar ese poder. Otra persona me dijo, me profetizaron que tengo un cinturón de autoridad, aleluya. Y ese día se dio vueltas, hizo de todo lo que ustedes ya saben. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué tienes que hacer eso? Ay, me da miedo. Entonces le dije, que te pongan en vez de cinturón un gafet. Entonces no es el tema, le van a profetizar a usted. A mí me han profetizado desde chiquitito. El tema no es la profecía, el tema es si usted va a hacer lo que Dios quiere que hagas. Hay gente que está esperando la palabra profética para que se active. Y sí es cierto, las palabras proféticas se activan, es correcto. Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos activó una palabra profética y hubo vida, lo creo. Pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos como un lugar oscuro. Y esta palabra profética está 365 días al año, activa. Porque cuando usted ve una palabra y recibe una palabra profética, se activa. Yo hablaba con un profeta y me decía, ¿sabe por qué hay muchos profetas hoy en día? Porque la gente no lee. Entonces de alguna manera le tiene que llegar la palabra. Pero la palabra está ahí, está viva, sigue corriendo, el río sigue llevándose todo lo tóxico, el carácter, la personalidad, todo. Ahora, entre clamor y decisión son dos cosas muy distintas. Clamamos a Dios, Señor, quítame el carácter, Señor, quítame este vicio, quítame este pecado oculto. ¿Dios escucha la oración? Claro. Pero la decisión de que usted siga a Jesús ya es de usted. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de un accidente? ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado de una economía? Yo tengo milagros financieros que platicarle. Yo sé que ustedes también. Dios ha intervenido en una sanidad de su hijo. Le ha sanado de alguna enfermedad, puede ser terminal o puede ser normal. Dios ha intervenido porque Él es fiel. El tema es, ¿qué vas a hacer con el poder que se te dio? Porque si solamente es para nuestra satisfacción, que digo que muchos podemos estar así, pero el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces es allá afuera. Nos preparamos aquí para salir a dar allá. Nos preparamos aquí para que nuestra casa sea un lugar de bendición. Tenemos entonces que poner ese poder en acción. Voltéate a alguien y dile, el poder está en ti. Aleluya. Mi mamá me sacaba de los juegos de video. Yo tengo 45 años, los cumplí hace 3 días. Si alguien me quiere regalar algo, yo no tengo ningún conflicto con recibir regalos. Ahí está mi esposa que los recibe. Pero yo a los 16 años llegó a mi ciudad un juego que se llamaba Street Fighter. Levánteme la mano los que saben de esto. Street Fighter, muy bien. Y a mí mi mamá me agarraba de los cabezas, me sacaba de los juegos y estaba yo y sentía a mi mamá por atrás. Entonces había un juego que los que saben de Ryu y Ken, que de repente cargabas la línea y luego decías Abuken y salía el poder, ¿verdad?
Oriuken. Ok, ya saben. Perdón, pastor, pues perdí la formalidad. Disculpe. Vuelvo otra vez. Entonces, ese poder que estaba en esos jueguitos está en usted, no ese, sino uno mayor que ese. Dios espera que haya una manifestación. El avivamiento no solamente es un estruendo de gozo, el avivamiento es una manifestación de lo que Dios ya puso en usted. Hay gente bien tranquila, le voy a platicar una, hay varias. En nuestra iglesia recibíamos pastores y ministros, y una vez llegó un pastor medio gordito, no tan agraciado, perdón que lo diga así. Se sentó y era el que iba. A un pastor amigo me habló, va a ministrar a un pastor, y él llegó. Entonces yo desde el piano, pues estaba yo tocando para apoyarlo, apoyarme en el avance y luego a él. Y cuando él pasó, me lo habían presentado como milagros creativos. Él tiene el don de milagros creativos. Yo no le veía el creativo por ninguna parte, y el Señor aquí no fue tan creativo. Pero cuando él pasó, hermanos, y empezó a ministrar, el tema que dio me terminó de desconvencer de que no iba a pasar nada. Porque no le veía ni el bosquejo, no le veía ni el texto, no le veía nada. Y en la iglesia estaba así como ustedes, cuando uno está esperando una palabra, a ver qué trae este predicador. Así estaba como que casi me hacían así. Y de repente este hombre agarra y dice: bueno, yo quiero orar porque Dios me usa en milagros creativos. Lo bueno que está mi esposa de testigo. Y pasaron solamente un muchacho se había volteado en un coche y no podía mover el cuello, traía el collarín. Y otro muchacho le habían quitado de hace años muelas que no podía, no había tenido para colocárselas nuevamente. Entonces él llegó y oró, hizo una oración normal: Señor, ya saben, obra, que tu Espíritu Santo se mueva. Nada de eso. Hay pastores que se poseen, pastores que no, digo normalito: Señor, obra en ellos. Entonces agarró y a ver, abre tu boca, y abrió la boca y dijo: ahí está. Y yo estaba en el piano, yo no le creí. Entonces yo empecé a hacer así a ver si es cierto, no vaya a ser que me estuviera choreando. Y de repente le dijo un pastor: pasa. Y ahora el pastor dice: sí, ahí están dos. Y el del collarín dice: yo ya puedo mover el cuello. Y se quitó el collarín. Y entonces dice el pastor: bueno, yo oré por los que pasaron, ya me voy. Terminé el culto y le empezaron a hablar a mi esposa: ¿dónde va a estar ese hermano? Porque queremos ir allá para que nos ayude y nos sane. Y ya la gente lo andaba buscando y ya se había ido. El poder estaba actuando en él. He visto el poder actuando en gente que no le damos un peso, y he visto actuando el poder en gente que le damos 100,000 pesos. Gente que llega y lo ves como a Saúl, ¿no? Alto, robusto, como el pastor Octavio, guapo, y tú dices: Dios lo usa, aleluya. Pero Dios se mueve, tenga canas usted o no tenga canas, sea alto, sea chaparro, sea gordo, sea flaco, se vista con un buen vestido o no se vista. Yo no estoy hablando de clase social, estoy hablando que el Espíritu Santo lo que ve es la intención del corazón y lo que ya puso en ti para que te actives. Activa tu poder, porque Dios quiere usarte. Eso es lo que quiere hacer Dios. Aleluya. Le creo al poder de Dios. Mi papá me ponía cantos rancheros a los 5 años. Yo soy famoso en una región, famoso por decirlo así, porque es una comunidad pequeña, por cantar la Biblia de Oro. Hace años había una canción de Juan Jorgito García que se llama La Biblia de Oro, y esa me ponía a cantar. Mi papá me ponía mi sombrerito, me ponía mi camisa cuadradita. Todas las frustraciones de que él no puso a hacer, me las puso a mí, con botitas, y yo cantaba: yo tengo mi Biblia de oro, mi papi me la compró. Y así me conocen por ahí. Me crecí nací en cuna cristiana. Mi esposa me encanta como me dijo una vez: la cuna era cristiana, el chamaquito que estaba adentro no. Ese es el amor que me profesa mi esposa. Pero nacimos en un hogar cristiano. Nacimos en un hogar donde conocimos lo que yo le platiqué de mi papá. Cometí errores también a mis 18 años, tuve mi banda, fuimos a tocar a varias partes. Qué bueno que Dios me usó. Pero yo no era consciente. Yo les quiero hablar ahorita a los jóvenes sobre algo que deben de estar conscientes de lo que Dios ya puso en ustedes. Digo, a los adultos también, pero los jóvenes todavía tienen que pasar un proceso así. Mi vida
En los primeros años de mi vida era escuela, iglesia y casa, no había más. El parque era del diablo, el cine era del diablo, los demonios salían el 16 de septiembre, el 24 de noviembre Santa Claus endemoniaba, o sea, todo eso. Así que nosotros no éramos conscientes del mundo real y social. Nos vivimos en un mundo de religión o de religiosidad, pues. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué me plantó el Señor en esa iglesia? Pero allá vive una hermana, como 5 hermanos que se parecen a unos que están aquí por usted, ya los superé, con gusto les puedo atender después del culto. Así que Dios te lleva a un lugar bueno o malo para formarte. Cualquiera que sea el lugar donde Dios te plantó, es para formarte. A veces te va a decir salte, a veces te va a decir no te salgas. Pero es Él el que da la orden. ¿Sabe cuánto tiempo me quise salir del municipio? Siempre. Yo soy de Escárcega, Campeche. Siempre. Aunque hemos viajado por varias partes por cuestiones de ministerio, pero yo quería, y mi esposa me decía, Dios ya te dijo, siempre mi esposa me estorbaba para no salirme. Cuando el Señor dijo, cuando Dios dijo, te vas, llevamos 3 años viviendo en Campeche y Dios ha sido muy bueno con nosotros y ahora nos está trayendo mucho a Mérida. No es cierto. Bueno, entonces Dios te va a sacar y te va a llevar si tú estás en ese propósito. Jonás se quiso a un lado y Dios lo tuvo que llevar al otro lado. Y después de desarrollarme en esa iglesia y tener ahí nuestro ministerio de alabanza, yo era un muchacho, no sabía jamás que iba a llegar a ser pastor. Yo cometí muchos errores y me fui al mundo 5 años. Si algún chismoso espiritual quiere saber mi testimonio, hay un libro ahí atrás que se llama Cuando el pastor Martín se salió de la iglesia. Ahí lo puede comprar en $200. No es cierto. Pero durante ese tiempo pasó algo donde quien me fue a rescatar fue un psicólogo, amigo mío. Los de aquella época eran de que caíste de la gracia y Dios, ya sabe. Por eso cuando predicamos hablamos de ir a rescatar a los hijos pródigos, porque yo fui hijo pródigo. Conozco a mi esposa, nos hacen por cuestiones ahí que tardaría en explicarle. Hubo una misión donde al final quedamos nosotros como pastores y después de 12 años de pastorear ahí, el Señor nos mueve y estamos trabajando para el reino de Dios. Jóvenes, si querían que me había olvidado de ustedes, no. A los 30 años entendí el llamado de Dios. Yo no era consciente de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hacíamos actividades de jóvenes, en la alabanza el Señor se movía. Por cierto, qué bendición que tengan un ministerio de alabanza. Esperamos que ahorita con el proyecto que se está trayendo a la ciudad podamos reunirnos para celebrar con las iglesias. Hay una buena banda, que sobre todo no solamente en el tema musical, sino que en la presencia de Dios se mueva, que es lo ideal, que es lo único que queremos que suceda. Y entonces, hermanos, pasando por todas esas etapas, llegó mi edad de 30 años donde yo entendí y dije, espérate, yo tengo un llamado de parte de Dios. Íbamos en una combi hacia Champotón, había un profeta ahí, y yo en la combi le venía a decir a mi esposa, yo creo que este lío que nos metimos de pastores, yo no quería ser pastor porque yo había andado con muchos evangelistas y pastores y me había costado mucho entenderlos, ¿verdad? Entre el poder del altar y conocerlos debajo del altar, son 2 cosas muy distintas. Entonces, cuando yo llegué ahí, me dice el profeta, Pastor Martín, ¿qué pasó? Bueno, dicho para poner un poquito más de crema a los tacos, yo me había caído en moto, yo tenía un problema en la columna, no me podía doblar, a veces me caía engarrotado, me daba la chiripiorca como los perritos así, y hasta que pasaban 5 minutos me podía levantar. Entonces yo venía preguntándole que yo creo que nos habíamos metido en este rollo del pastorado y de repente me dice el profeta, Pastor Martín, el Señor dice que dejes de preguntar si eres llamado o no al ministerio, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Dios te escogió, ponte a trabajar. Y lo único que el Señor quiere, y te quiere decir el Señor para confirmar que ese problema que tienes en tu espalda, el Señor te sana hoy mismo. Así que regresando a mi casa cargué 2 bultos de cemento que no podía. Hasta el día de hoy puedo cargar bultos de cemento. Ya no es por la enfermedad, sino por la vejez. Bueno, la vejez prematura. Pero Dios nos llama ahora y estamos aquí. Ahora ya no me niego. A mí me invitaban a predicar y decía no. Le decía no, aquí estamos bien. Porque una persona, ¿han visto ustedes genios que no saben que son genios? Si a Maradona nadie lo hubiera descubierto en el barrio, siguiera siendo Maradona, alguien lo descubrió, le dijo, chamaco, tú tienes un gran talento. Entonces necesitamos cazadores de talentos dentro de la iglesia en el buen sentido de la palabra. Declare cuando vea usted a alguien, con el permiso de su pastor y del Señor, tú vas a ser un hombre que Dios va a usar. Tú vas a ser una mujer que Dios va a usar. Veo en ti algo. Tampoco le ande declarando pastorados y apostolados a alguien que no le ve ni siquiera que haga bien ricos los panuchos, pero sí hay llamados visibles y talentos visibles. Hay un poder que está en ti y que tienes que activar. Segundo, el poder está vivo. El otro es, no tengas estacionado ese poder. Miren, hermanos, lo digo con el corazón.
soy padre, esposo. Estamos regularmente en contacto con las iglesias cristianas y lo que voy a decir no tiene nada que ver con un tema de frustración interna, sino con un tema de objetividad en lo que la palabra nos dice, y es esta. Nos pasamos a veces persiguiendo mucho lo material. La mayor parte del tiempo vas a morir con una buena casa, un buen carro, todo lo que tú quieras no está mal. Yo aquí ando buscando una buena casa, aquí en Mérida o en Campeche. El tema es que nos las pasamos ahí y el llamado se muere con nosotros. Entonces el Señor no quiere que te suicides en el llamado, espiritualmente hablando, porque sí hay gente que se va a ir. Yo conozco un amigo que llegaban a pedirlo, es un buen baterista, excelente, y yo le decía, tú tienes un llamado. Yo le puedo decir la cantidad de grupos que le dijeron, vente conmigo, y él siempre fue apático. No, ¿para qué? A lo mejor le faltó un padre, un pastor o un amigo como yo, pues yo era distinto al decirle las cosas. Vete, Dios te está llamando. Y hasta el día de hoy yo lo voy a ver y ha envejecido solamente, después de 30 años, y le digo, oye, ¿por qué nunca activaste tu llamado? No, aquí estoy bien. El tema es que nunca sirvió tampoco. Entonces, hay muchos que tienen estacionado y ese llamado se puede ir con ustedes. ¿Se puede ir? Claro que sí. Dice la Biblia que Dios va a cumplir el propósito en ti, pero el único que puede hacer que no se cumpla ese propósito eres tú. Pero Dios te quiere activar. Entonces, no dejes morir ese llamado. Se lo dijo Pablo a Timoteo, aviva el don del Dios que está en ti. Entonces, es responsabilidad de ustedes. ¿Cuál es tu llamado? Cerramos los ojos un minuto. ¿Les parece? Muy bien. Espíritu Santo, yo no puedo entender ni saber cuál es el llamado que tienes para esta iglesia, para cada uno de tus hijos, pero te pido, Señor, que tú reveles el llamado, el don, el propósito por el cual nacieron y existieron. Los creaste, Señor, con un propósito. Los pusiste en el vientre que tú querías, los plantaste en un lugar, Señor, donde ellos iban a dar fruto. Y Padre, a lo mejor muchos están batallando, porque todos batallamos con cosas del diario vivir, pero no permites que eso nos desvíe del propósito. Señor, queremos enfocarnos en tu reino, buscar primero tu justicia, y las añadiduras van a venir después. Y sí buscarlas en una manera de decirlo, Señor, pero nunca desviarnos de por qué fuimos creados. Y la pregunta que te voy a hacer, me tienes cerrado los ojos, es: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el talento? ¿Y cuál es el propósito por el cual estoy viviendo? ¿Qué es lo que tengo que activar que ha estado durmiendo? Muévete, Espíritu Santo, tu gracia, tu poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Estacionar el auto. Voy a ir al culto el domingo. Usted se sube al auto. Voy a visitar, que hay que hacerlo. Prendemos el motor y ahí está el auto estacionado. Lo limpiamos bien, lo mantenemos bien. Es un deportivo si quieren, el que quieran. Un bochito, un Tsuru o un Ferrari. Pero en el llamado no avanzamos. No podemos tener llamados estacionados. Tenemos que hacerlos avanzar. Quiero servir. El pastor debiera de estar cansado todos los domingos y decir: pastor, ¿dónde sirvo? Y si es barrer la casa o el césped o hacer panuchos, no importa, en algo ayuda. Pero todos tenemos un llamado. Todos estamos llamados a algo. Dice la Biblia que es la multiforme gracia de Dios derramada en su iglesia, y dice que ascendió al cielo y dio dones a los hombres. Todos tenemos, aunque sea chiquito. Si usted no lo cree, no va a pasar nada, porque esto es por fe. Se activa por fe. Tercero, ya estoy terminando. El Espíritu Santo es el paracletos que te va a acompañar a desarrollarlo. Tranquilo. No sé cómo hacerlo. Yo no me tengo que desgastar aquí cómo explicártelo. Él lo va a hacer. Samuel corrió con Elí. Regresa. Samuel corrió con Elí. Samuel volvió con Elí. Y Elí cachó la idea. El mentor dijo: el mentor, espérate, a mí no me está hablando el Señor, le está hablando a él. Entonces yo lo voy a ayudar a redireccionarlo a él. Cuando te vuelvan a decir, dile: habla que tu siervo oye. Esas pequeñas palabras mágicas detonaron a un profeta en todo Israel. Habla que tu siervo oye. Dile ta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted nada más dígale: Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Miren, yo tengo un tema con el tiempo, O sea, un factor con lo que yo lidio es con el tiempo de vida que me queda.
Y yo tengo 45 y digo, me quedan 15 años para dar al Señor lo mejor de mí. Y digo, si vivo hasta los 80 serán 25, pero ahorita tengo fuerzas. Jóvenes, me dijo ustedes, si ustedes tienen conciencia del talento, el llamado que Dios les dio, van a tener más años por delante para darle lo mejor a Dios. Y si lo quieren ver así, más recompensas, porque Dios va a recompensar, si no la salvación es por obras, pero sí hay una recompensa en los cielos por lo que hacemos en la tierra. El pastor Octavio nos recuerda siempre como coordinador, nos dice, hay que aprender a rendir cuentas. Iglesia, se las paso hoy de su pastor. Vamos a rendir cuentas en el cielo de lo que estamos haciendo en la tierra. No estamos de vacaciones, estamos para hacer la obra de Dios. Hay una responsabilidad, la iglesia la tiene que cumplir y el Espíritu Santo ha sido dado para que podamos llegar y cumplir en victoria lo que Dios nos dijo que haríamos en esta tierra. Por lo tanto, tenemos responsabilidad. Así que hay que empezar a buscar cómo el Señor nos desarrolle para esa responsabilidad. Está el del piano, por favor, ¿me puede ayudar con